Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pibas Perati. En esta oportunidad vamos a charlar con Ignacio Laurenti, que es concejal de aquí de la ciudad de Santa Fe, representando a Vida y Familia. Vamos a abordar varios temas de la ciudad de Santa Fe, tan compleja y al mismo tiempo tan linda, nuestra querida ciudad de Santa Fe. Él es Nacho para los amigos. Nachito, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pipa? Un placer saludarte, gracias por la invitación. En realidad, Nacho para todo el mundo. Me llamo Sí, Héctor Ignacio, muchos no saben es por ahí que me llamo verdad, es Héctor. verdad. Nunca le utilicé el nombre porque Héctor en mi casa era mi papá. Siempre me dijeron Nacho y entonces me costó adaptarme mucho tiempo al Ignacio. Claro. Hoy sí, ya mucho más, por cuestiones formales y demás, respondo a Ignacio tal vez, pero en su momento me costaba responder a esos nombres, a Héctor ni hablar. Che, Nacho, en el consejo también, Nacho de acá, Nacho de allá, digo tus colegas. Sí, sí, Siempre que no estén en sesión, quiero decir. exactamente, salvo cuando estamos en la sesión o la formalidad lo amerita, nos tratamos habitualmente por los apellidos. Ajá, claro. Entonces, bueno, Laurenti o tiene la palabra el concejal Laurenti y demás, pero incluso dentro con los mismos trabajadores que muchas veces al momento de llegar o de retirarte, el buenos días, buenas tardes, siempre utilizan el señor concejal. Yo digo, Nacho, con Nacho está bien y es suficiente. Claro, claro. Salvo que la Contame, formalidad y sí, protocolarmente lo amerite, yo prefiero que me llamen Nacho, ¿no? contame eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy concejal circunstancialmente. Ajá, Voy a dejar de ser concejal, pero Nacho voy a seguir siendo toda la vida. Y son compañeros de trabajo, claro. entonces en confianza vos te podés tratar tranquilamente por el nombre. Yo siempre digo que el respeto no pasa por tratar de señor a una persona, sino va por otro lado. Yo te puedo faltar el respeto tratándote de señor. Claro. Entonces, yo considero que no es una falta de respeto tutearlo, siempre y cuando la persona lo permita, y yo soy de esas personas simples, sencillas, humildes, que, nada, para todo el mundo soy Nacho, como lo decía al principio. Ujú. Nachito, ¿y cómo vos hasta hace 2 años atrás eras, y lo sos, porque lo seguís siendo, porque ahí hay una cosa ahí de vocación y demás, pero vos llegaste a la concejalía, a una banca, siendo periodista. Contame esa transición, ¿cómo fue? Sí, a ver, quienes trabajamos en los medios y amamos la radio, sobre todo, la radio tiene esa magia que no se pierde, que te atrapa y que cuando la amás no la dejás nunca. ¿Cómo fue la transición? Primero fue una decisión difícil, muy pensada, Vos muy trabajabas en charlada. Aire de Santa Yo Fe, trabajaba en Aires de Sí. Santa Fe, exactamente, era movilero. Fue una decisión muy pensada. Cuando tomé la decisión, después fue dejar y uno todavía extraña ciertas cosas, sobre todo la adrenalina que te genera al periodista de calle, al movilero, cuando recibe un mensaje con algún dato, la adrenalina que genera de llegar rápidamente al lugar para buscar la noticia. La noticia siempre es más jugosa cuando la agarras en caliente. Claro, claro, Cuando claro. se enfría las cosas, tal vez te perdés algunos detalles. Entonces, eso de tratar de llegar, no por llegar primero, sino llegar rápido para tener mejor y más información. Claro, claro. ¿Y cómo fue eso? Porque dejaste eventualmente, ¿no? De un lado, lo dejaste ahí en una mesita de luz, el micrófono, esa cosa del anotador, y te fuiste a una banca. ¿Cómo fue eso? En realidad, no es que lo dejé en el anotador, porque siempre uno tiene amigos, le llega algún dato, le llega algo, averigua algo más para darle una ¿En mano a algún serio? colega. Sí, ¿En si yo serio? todavía por lo menos mantengo eso con algunos colegas, o por ahí te dicen, che Nacho, tenés un contacto de tal o cual lugar, necesito alguna información. Mirá, fíjate si esta persona todavía está. O sea que la vocación está. La vocación siempre Sí, está, no sí, se siempre pierde. está. Sí, sí, sí. Siempre hay algún dato, algún aporte, pero bueno, no es como en otros momentos que tal vez los que arrancábamos a la mañana temprano, 5:30 de la mañana, muchas veces nos llegaba un mensaje a las 10 de la noche cuando nos estábamos por ir a dormir y necesitábamos tener información para el otro día de la mañana, ¿no? Entonces te quedabas buscando información, te terminabas durmiendo tarde. Hoy eso no lo hace por el periodismo, pero muchas veces te desvelás leyendo algún proyecto, algunas cuestiones que se van a tratar y demás, pensando Ok. muchas veces.
sobre lo que viste en una visita barrial, de qué manera se puede abordar. Ok, Nacho, y ya vamos a llegar a esa parte de qué es lo que dice la gente cuando te recibe. Eh, Cuando ese primer día que vos te tocó jurar, ¿no? Esa noche no pudiste dormir, qué te pasó? Porque digo, hay que dimensionar, es trascendental representar a la gente, a la ciudadanía, en una banca, en un consejo donde es la caja de resonancia de los vecinos, básicamente. Sí, sí. A ver, te diría no solamente ese día o esa noche previa a jurar. Después de haber sido electo, eh, recuerdo que traté de responder todos los mensajes que recibí ese día mientras nosotros estábamos atentos a los datos que iba arrojando la página oficial del Tribunal Electoral y demás. Ese festejo con un puñado de gente, los más allegados, quienes compartimos, más amigos que se habían sumado y eso. Estuve como hasta las 2:30 de la mañana respondiendo mensajes. No quería acostarme, no quería dormirme sin responder cada uno de los mensajes que recibí para felicitarme, para saludarme. Incluso los periodistas che, A los Nacho, ¿podés colegas, sí, mandarme sí, un sí, audio? sí. Lo que fuere. Dije, bueno, voy a dormir, eh, tranquilo, voy a dormir hasta las 8, 9 de la mañana, dije, para relajar, bajar la ansiedad, el estrés, los nervios que genera toda esa situación, las emociones, y 6:30 de 6:30 la arriba. mañana el teléfono, ya, che, Nacho, te puedo llamar en 5 para una nota, y de ahí no parar hasta prácticamente la noche con distintos colegas, amigos. Che, Nacho, te podemos encontrar donde nos encontramos, pasaron por casa, en una de las notas, casualmente justo estaba mi mamá en mi casa, y aprovecharon y la entrevistaron también, Claro. que mi vieja dijo que fue bastante viral, algunas gastadas que mi vieja dice en un momento, que ella iba a ser la primera en estar controlando y que se me desviaba de un buen camino, me iba a dar con la chancleta como cuando era chico. Nosotros somos de la vieja época donde mamá nos daba con la chancleta. Claro, claro, Y mi claro. vieja tenía una puntería que si hubiera un deporte olímpico de lanzamiento de De chancletas lo chancleta ganaba. lo ganaba, lo Sí. ganaba. Che, Nacho, y qué lindo. ¿Y cómo, Y, cómo te llega la propuesta? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Contame esa bueno, cocina. Vida y Familia es un espacio que relativamente es nuevo, tiene casi alrededor de 4 años y medio, casi 5 de conformado como partido oficialmente. Es un partido que nace con la defensa de Provida, contra el aborto en aquel momento, antes de que se trate la ley. Mi primer contacto, yo fui uno de los pocos periodistas, y no el único, que cubrió todas las marchas que se hicieron pro vida acá en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, de allí siempre quedábamos compartiendo algún parte de prensa que nos enviaban desde distintas agrupaciones, incluso sin todavía ser un partido. Claro. Después se conformó un partido, y bueno, ¿no? Para las elecciones del 2023 me hablaron, me dice, Nacho, ¿no te interesaría participar en política? Ni siquiera, che, Nacho, te queremos para candidato a esto. Bueno, fue charlar, sentarnos, contarles, manifestarles cuál era mi situación también y demás. Hoy lo hablábamos un poquito fuera de aire. Una apuesta, realmente una decisión muy fuerte que hubo que tomar, Sí, sí, porque había si que dejar no, eventualmente el periodismo. Sí, toda la sí. vida viví de mi trabajo, Claro. exactamente. Y distintos trabajos. Siempre hice, bueno, hasta llegar a poder consolidarme en los medios y como periodista. Digo, como muchos. Muchas veces trabajamos en los medios, pero tenemos otro trabajo con el que lo sostenemos, y los medios uno va apostando. No es fácil consolidarse. Y bueno, hasta que llegó después el momento, mirá, Nacho, lo que te ofrecemos es que seas nuestro primer candidato a concejal. Y bueno, Claro, no era el segundo, el tercero, el primero. era el primer lugar, exacto, ser el que O sea, te encabezaba la tenían lista de fe, te tenían candidatos a confianza. concejales. Exactamente. Y bueno, y ahí empezó todo. No digo la recorrida de los barrios porque uno ya los venía recorriendo, Claro, ya claro. conocía las realidades, y también lo que me llevó a participar es decir, che, muchos años fui
o le di voz a los vecinos a través de un medio. O sea, hacer escuchar la voz de los vecinos a través de un medio. Y me pareció un desafío interesante tratar de hacer escuchar la voz de los vecinos en el Consejo. En el Consejo. Y digo, en el Consejo se escucha la voz de los vecinos. Y llevamos adelante la voz de los vecinos. Lo más difícil por ahí es que se termine escuchando en el Ejecutivo para que realicen lo que realmente necesita el vecino. Che, Nacho, ¿y por qué es tan difícil? Porque la gente por ahí, la gente a lo mejor no entiende el concepto de, bueno, está bien, yo te llevo tu inquietud, pero hay alguien que me la tiene que ejecutar. A ver, yo creo que durante muchos años la política le hizo creer a la gente prometiéndole que iba a solucionar el problema. Y hay cuestiones que, a ver, el concejal va a un barrio y los vecinos le dicen, mirá, nosotros acá necesitamos las luces, el desmalezamiento, las cunetas, las calles. Bueno, nosotros armamos los proyectos pertinentes, buscamos si hay algún antecedente y demás, si ya está presentado ese proyecto, porque te encontrás que hay proyectos que ya están presentados también por Perdón, otros. hablaste de visibilizar. Cuando ibas con el móvil, en este caso de Aire Santa Fe, visibilizabas. Ahora, en el rol de concejal, también, pero tenés herramientas legislativas. Herramientas legislativas. Uno genera un proyecto para que se haga, por ejemplo, la reparación de un bache en una calle, el estabilizado y mejorado en algún barrio, la limpieza de cunetas, los desmalezamientos en espacios públicos. No corresponde al privado, no se puede. El Ejecutivo no puede entrar dentro de un terreno, por ejemplo, de Martín Esperati. Claro. Si Martín Esperati no lo desmalezó. Claro. Tiene otras instancias. Entonces, uno genera los proyectos y los vecinos, yo les explico, miren, yo no les prometo que esto se va a hacer porque yo no soy el que decide. El que tiene que hacer las obras, como bien lo dice el nombre, es el Ejecutivo, que es el municipio. Nosotros somos quienes tratamos de marcarle el camino en un presupuesto aprobado para que esas tareas se imputen a ese presupuesto que los concejales aprobamos para el ejercicio de un año. Ok. Bueno, de allí van saliendo, pero después muchas veces falta esa pata, que el Ejecutivo no toma como prioridad lo que es realmente la prioridad del vecino. Claro. Y hablando de prioridades, vos que, a ver, caminás mucho, ya lo venís haciendo en tu rol como periodista y ahora lo venís profundizando como concejal. ¿Con qué te encontrás? ¿Con qué realidad te encontraste? Cada vecino ve la realidad de la ciudad desde que sale de la puerta de la casa. Por tanto, viven distintas realidades. A ver. No es lo mismo la realidad que ve un vecino que vive en el centro, en el puerto, que a la realidad de un vecino que vive en el cordón noroeste o la zona norte, donde no tiene calles en condiciones, donde cada vez que llueve el agua tarda mucho en escurrir, las calles se terminan rompiendo más, porque si no hay buenos desagües, el agua tarda en escurrir, las calles quedan anegadas, los vecinos salen con sus vehículos, ingresa al recolector de residuos, esa calle termina detonada, destrozada, y si no tienen un mantenimiento, si no se hacen las obras necesarias, no se va a mejorar. Se hicieron algunas cosas, hay que ser sinceros, y uno lo celebra, lo celebra. Vos celebrar, el Ejecutivo está haciendo lo que corresponde. Pero la mayoría, si vos me preguntás, el común denominador, ¿no? Sí. El común denominador es lo básico de un municipio. Una ciudad limpia, una ciudad transitable. Recolección de residuos, barrido, etcétera. Sí. Una ciudad limpia, una ciudad con calles transitables. Sí. Y con luces que le garanticen seguridad y demás. Después viene la parte. Eso es el común denominador en el barrio que vayas. Okay. O sea, claro, la luz, la iluminación. Porque nos vamos al todo el cordón noroeste, donde no hay asfalto. El vecino te dice, che, mis calles cada vez que llueve son un desastre, quedan con muchas huellas y demás. Te vas a la zona sur y dices, mirá, tenemos baches en tal calle. O sea, la calle es el común denominador en todo. Las luces que se traducen en seguridad. Porque la oscuridad es propicio para la inseguridad y para que los delincuentes se escondan en algunos lugares, como esto del desmalezamiento, la limpieza de algunos espacios. Si no está bien iluminado, bien desmalezado, es propicio para la inseguridad, para que se junte por ahí o se esconda gente de mal vivir. Entonces es un común denominador en toda la ciudad. Después vos tenés otro lugar que dice, che, necesitamos más dársenas de estacionamiento, por ejemplo. Otros te dicen, necesitamos que haya más lugares para estacionar moto en el centro porque son pocos y no conseguimos lugar. Otro te dice,
Nosotros necesitamos más frecuencia en el colectivo, que el colectivo ingrese, y es cierto, hay barrios que tienen que caminar muchas cuadras, sobre todo el cordón noroeste, para acceder al transporte público de pasajeros, al colectivo. Si no tenés... Vos imaginate que, a ver, la vereda es responsabilidad del vecino, del frentista, pero muchos vecinos no tienen una puerta en su casa o una ventana, porque hay muchos casos de eso. No le podemos pedir que termine la vereda, entonces las veredas no son las mejores, salen por la calle, salen chapaleando barro, llegás a tomar el colectivo, limpiarte con un trapo, calzarte porque saliste descalzo, porque tal vez no tenías botas. Claro, todo unas vicisitudes. Hay situaciones, y porque Sí, tenés que caminar más de 20 cuadras para acceder a un colectivo. claro. Mirá, vos fíjate, no sé, te voy a plantar el cordón noroeste, que es donde yo vivo en Barrio Cabal, siempre lo digo, pero me voy un poco más atrás, Barrio Las Lomas. ¿A cuántas cuadras de Avenida Blas Parera está? Que es por donde pasan los colectivos. ¿A cuántas cuadras está? Son como 15 o 20 cuadras, dependiendo gente en qué camina zona, 15 que cuadras. la gente tiene que caminar. Si sale hacia Santo Domingo, hacia Los Troncos también, o sea, las cuadras... ¿Y por qué la gente camina, digamos, en esto de reflexionar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué esa exclusión por parte de las personas? A ver, yo creo que creció mucho la ciudad y no se atendió de la manera que se tenía que atender. ¿Sí? Digo, un ciudadano no puede cuando caminar se 15 expande cuadras. la ciudad, vos necesitas garantizar ciertas cuestiones. Y no estamos hablando, mirá, ni siquiera de algo tan básico como el agua. Estamos hablando de una calle que sea accesible, pero no solo para que el vecino pueda entrar o salir. Imagínate una persona que se descompone, que sufre un accidente o cualquier otra situación. Muy complicado que llegue la seguridad, Sí. porque no te llega un móvil policial. Sí. Si no está en condiciones, no puede llegar, mucho menos una ambulancia. Entonces, fíjate cuántas cosas. Ni siquiera estamos hablando que hay barrios que no tienen agua, acceso a agua potable, todavía. El año 2026, Sí, no, hay increíble. barrios que todavía no tienen Cloaca, agua. no tienen cloaca. No hablar que hay un 30% o más de la ciudad que no tiene servicios de cloacas, algo tan fundamental, pero que aparte termina generando una contaminación muy importante, los pozos negros. No tienen gas natural. Bueno, se soluciona con una garrafa, pero a veces también el repartidor de gas le cuesta llegar. Sí, en días de lluvia, mamita Por querida. eso. Entonces... Porque no es solamente el día de lluvia, son no, los días posteriores los días también. a ver, muchas veces, las bombas funcionan, el agua bajó rápido. Sí, pero no en todos lados. Claro. Hay barrios que son más bajos que otros, por las pendientes que tiene la ciudad, quedan con agua, si el desagüe no está en condiciones, no está limpio. Ahora, el agua Nacho, cuesta que se vaya y queda el barro, sí. y ese barro se transforma en huellas y se transforma en un camino intransitable si no tiene atención. Ese podría ser el diagnóstico donde tiene que buscarle una solución, en este caso el Ejecutivo Municipal. Ahora, también la gente, ¿no? La gente tiene que hacer su parte, ¿no? La gente, a ver, yo siempre digo, y acá tenemos que centrarnos 100% en la limpieza, en los residuos, en la basura. Una ciudad limpia no es la que más se limpia, es la que menos se ensucia. Nuestra parte es ensuciar lo menos posible. Todos generamos residuos. Sí. Busquemos la forma de reducir esos residuos, que se pueden reutilizar, se pueden reciclar. Entonces busquemos la forma de reducir los residuos, separemos los residuos. Nosotros tenemos recolección diferenciada. ¿Sabes? Vamos a decir, hay lugares donde no entra el recolector de residuos y eso termina generando microbasurales. Hay que buscar la forma de que pueda acceder el recolector de residuos. Ni siquiera te digo un lugar a donde los vecinos dejen los residuos, porque se desborda, claro. no termina. Generamos muchos residuos. Esto no es algo que pasa solamente Esto a nivel en mundial. un barrio. Sí, Esto sí, pasa sí. en el mundo, digo, pero también, a ver, no es solo el problema. La diferencia tal vez es que hay mayor atención o mayor accesibilidad para juntar los residuos a la zona céntrica. Pero vos imaginate, en un barrio a lo mejor hay 200 casas, ¿sí? En un barrio que tenga X cantidad de cuadras. Vos mirás el centro, en 3 edificios tenés 200 departamentos. O sea, y se genera la misma cantidad de residuos en un departamento que vive una familia que en una casa que vive una familia. ¿Y cómo crees que es el tratamiento de ese edificio? ¿Es mejor, más ordenado que el de una casa? No, yo creo que no. A ver, nos falta muchísimo a los santafesinos en separar los residuos. Mirá, fíjate que es algo tan sencillo, seco y húmedo. Claro. O sea, seco y húmedo, lo seco después va a la planta y se recicla lo que sirve para reciclar y lo que no tiene otro proceso. Yo creo que, y eso tiene
días de recolección. Yo creo que en el edificio es más difícil que tengas la basura dentro de un departamento en el cual ni siquiera tenés un patio. A veces en una casa vos la dejás en el patio a la parte seca. Los espacios son reducidos en los departamentos. Entonces, tal vez eso lleva a que menor cantidad de gente separe los residuos. Digo, es un diagnóstico, es lo que a uno ve, ¿no? En cuanto Claro, a la por eso recolección. en esto de ordenar la convivencia, porque hay convivencia pura, Sí. también, si bien hablamos del Ejecutivo y todas sus carencias, también la gente, ¿no? Sí, sí, vos fijate que para este año se aprobó un presupuesto de alrededor de 50.000 millones destinados a lo que es la limpieza de la ciudad. Cuando hablamos de la limpieza de la ciudad es pagar los servicios que están tercerizados de recolección de residuos, lo que es la erradicación de microbasurales y demás, todo lo que sea tarea de limpieza de la ciudad. 50.000 millones, menos de 10.000 millones para el arreglo de las calles en el presupuesto. Si nosotros como vecinos generamos menos residuos, seguramente ese presupuesto que se destina a la limpieza se va a achicar. Claro. Y que lo achiquemos en 10.000 millones, que lo llevemos a 40.000 millones, que es un montón. Es mucha Que plata. es un Sí. montón. Duplicamos a la reparación de calles o a la iluminación. Le aportamos otro dinero a ese sector. Y como te decía, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, que yo siempre digo, y no es un eslogan, lo tenemos que pensar, porque ni siquiera es un eslogan de campaña, que si lo quiere tomar el municipio, bienvenido sea. ¿Cómo es, la frase? Yo siempre digo, una ciudad, a ver, digo una ciudad porque hablamos de la ciudad, una ciudad más limpia no es la que más se limpia, es la que menos se ensucia. O sea, este estudio que está hermoso, o sea, no es el más limpio porque se limpia todos los días, todo el día. Claro, porque puede es haber porque todo lo el cuidás tiempo. y no lo Sí. ensuciás. Muy bien. Entonces, eso es lo que. Y esto aplica para. Yo lo aprendí cuando trabajaba en una empresa de seguridad de Comatafuego, digo, lo aprendí o lo asimilé. Todos los días limpiábamos y demás, pero decir, che, si ensuciamos menos tratando de hacer esto o aquello, cuidando un poco más, Hay menos residuos. limpiamos menos. Claro. Mirá qué Limpiamos bueno. menos y está más limpio. Mirá qué Está bueno. más limpio. ¿Y ese eslogan lo lleva bien el señor Poletti? ¿Cómo lo ves? Ya me meto en las cuestiones políticas. Yo creo que falta mucho, pero también si no colaboramos los vecinos es muy difícil. Yo lo veo. Pasa el camión con la retroexcavadora que juntan los microbasurales que se generan en una esquina. Pasó a las 10 de la mañana, a las 11:30 hay basura tirada de nuevo. Claro. Chicos, y pará, y te estoy hablando de un lugar donde en una esquina que el basurero pasa por las 2 cuadras. Estamos hablando de una esquina que pasa el basurero, cuando decimos el basurero, el camión recolector de residuos, por 2 cuadras. No hay conciencia, ¿no? Pasa, Sí. no sacaste la basura cuando pasó, la tiraste en una esquina, la juntan y al rato vuelve a ver basura en la esquina. O sea, es conciencia, no es tirar en cualquier lado, es mantener. Yo, si no terminás comiendo arriba de la basura. Sí, sí. Tenemos A ver si en la casa. Pero como nos importa tan poco ya que se haga cargo otro, Claro. tenemos que cada uno hacernos cargo. Otra cosa que yo siempre digo, si cada vecino mantiene limpio y ordenado sus 10 metros de frente, que le corresponde, le reclamaríamos al Ejecutivo las obras que nos hacen falta. ¿Por qué? Porque le estamos reclamando que limpien, que desmalecen, y si nosotros mantenemos nuestros 10 metros de frente y cada vecino mantiene sus 10 metros de frente limpio, una ciudad mucho más limpia, más ordenada, no se va a gastar dinero en eso y se puede invertir ese dinero en las obras que hacen falta. Claro. Como lo que hablábamos, agua, cloaca, gas. ¿Crees que el Ejecutivo está administrando bien los recursos de los santafesinos? No sé, yo dudo que se esté administrando. A ver, no digo ni bien ni mal. A mí me gusta, creo que le falta eficiencia A ver. para administrar los recursos. En algunas cosas creo que no se está siendo eficiente. Por ejemplo, mira, te voy a dar ejemplo concreto y sencillo. Si vos vas a construir una casa, Pipa, te puedo decir Pipa, ¿no? Sí, pero por favor. ¿Qué es lo primero que se hace cuando vos vas a hacer una casa, una vez que ya tenés liberado el terreno y todo? ¿Qué es lo primero que se construye? Los cimientos. Los cimientos, porque si no, no vas a empezar por el techo. Claro. Tenés que construir los cimientos, las paredes, para después poner el techo. Y después, por último, irán las aberturas, las griferías y demás. O sea, si yo arreglo una calle, le paso la máquina, estoy gastando recursos, pero no limpié los desagües. Ante la primera lluvia esa calle se volvió a romper en tiempo récord. Claro. Porque el agua le quedó arriba de la calle. Ineficiencia. Entonces,
Eso es no ser eficiente porque gasto 2 veces en lo mismo. Entonces, sí, gastemos en los desagües, mantengamos limpios los desagües. Digo, tenemos que colaborar siempre con los vecinos con no tirar la basura, pero hay cosas que con las lluvias arrastra sedimentos, va sedimentando. Y yo te invito a que pases por cualquier barrio de la zona que no tiene cordón cuneta, que tienen cunetas, los tubos que pasan de lado a lado en las calles, está tapado hasta la mitad en barro. Eso achica la sección, el diámetro del caño, y es menos el caudal de agua que pasa, por ende es más lerdo. O sea, Claro. digo, no se necesita ser un ingeniero Sí, para darse cuenta de algunas cosas. Entonces, limpiemos primero las cunetas, que tampoco demanda tanto dinero. Digo, si tenés máquinas, retroexcavadores. Yo me acuerdo que era chico y pasaba cada tanto un camión, un tractor, pasaban una linga por debajo de esos tubos que yo te menciono que cruzan las esquinas, las ochavas, con una cubierta, con un neumático, arrastraban del otro lado, limpiaba la retropala, o los muchachos con palas manualmente sacaban hacia los costados, se juntaba, se llevaba ese residuo, ese sedimento. Hace años que yo no veo hacer eso, por lo menos en mi barrio, y a juzgar por los barrios que voy, está pasando lo mismo. Entonces, ponemos en condiciones las bombas funcionan, prenden, está bárbaro, es como tiene que estar. Pero si tenés mala... Pero, claro. si el agua no llega a los reservorios, o llega lento, y nos vamos a seguir inundando. Nos vamos a seguir. Entonces, eso es creo que un ejemplo claro de la falta de eficiencia en algunas cuestiones. Está hermoso que se haga el ripiado, el empedrado en toda la ciudad. Sí, el doctor está haciendo videos y demás. El intendente, y está buenísimo porque le mejora la calidad de vida a los vecinos. Pero no estamos haciendo eficientes si no limpiamos los desagües para que se vaya el agua. Porque si te quedó el agua arriba, esas piedras terminan hundiéndose en el barro, claro. en la calle de tierra abajo. No, genera... Y volvemos a la misma situación. Volvemos a una calle intransitable. Hablando de tránsito... Yo no sé si llega, si se llega, por el intendente dice que la idea es terminar su mandato sin ninguna calle de tierra. Me parece que es algo sumamente necesario y está bárbaro. El intendente mismo dijo en su discurso que se estaban haciendo a más o menos 100 cuadras por mes. Entonces, me parece que hay... Si sacamos 2 años, que ya no te quedan 2 años, te están quedando 20 meses o 21 meses, 2.000 calles, 2.000 cuadras de tierra. Hay muchas más en la ciudad, de 2.000 que todavía le falta ese mejorado. Entonces no sé si llega. Ojalá que sí que llegue por el bien de todos los vecinos y por todos los santafesinos. Ojalá que sí. Pero ¿qué va a pasar esto? En los lugares donde no se hagan los desagües como corresponde y demás, eso se va a romper y vamos a estar. No terminaste con la gestión con todas las calles, porque lo que vos hiciste hace 3-4 meses y tuviste una temporada de lluvia, claro, ya están en condiciones pésimas. Nachito, y el tema transitabilidad, ¿cómo ves a ver, por ejemplo, no sé, está bárbaro, ahora lo que está pasando en el centro digamos, de la ciudad de Santa Fe, hay millones de máquinas, están haciendo, ¿no?, el asfaltado, pero no tenés un cartel, digamos. Yo digo que eso es algo esencial, porque eso es la planificación, ¿no? He visto, digo ahí, he visto que se han colocado algunos carteles en algunos lugares que va a estar el tránsito interrumpido por un periodo prolongado, pero muchas veces falta esa cartelería 200 o 300 metros antes que empiece a haber cartelería indicando un corte. Claro, para que no genere porque se genera la congestión, exacto, los cuellos de botella. Eso creo que falta un poco, sobre todo cuando es alguna obra que muchas veces no demanda más del día. Algún bache que se cubre en el día, me parece que habría que apostar a eso. Y ver la posibilidad de cómo se está haciendo en la autopista. Se trabaja de noche, que vos tenés menos caudal. Muy bien, muy bien. La verdad que la traza, digamos, el asfaltado es bárbaro. Y uno no se entera que se está trabajando y están las máquinas. Sí, siempre genera alguna complicación, pero bueno, es para un beneficio. Claro. Y es como todo. Es como si vos vas a remodelar tu casa y vas a estar más cómodo, pero mientras dure la remodelación te genera incomodidad, te genera complicaciones. Es entendible. Tratemos de que esas complicaciones que generan las cosas que son necesarias para que después disfrutemos generen la menor molestia posible para los vecinos. Yo entiendo que muchas veces tal vez el vecino que quiere descansar, que vive en la zona también, es muy a veces difícil poner en la balanza. Pero bueno, pongamos un horario
sé que se trabaje entre las 7 de la tarde, no hacerlo en horario pico, hacerlo entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Claro. A partir de las 10 de la noche el vecino descanse tranquilo. Te voy a mencionar, Nacho, algunas intersecciones para que acompañemos a la audiencia con una memoria visual. Uh-huh. Facundo subiría al norte, pasando Ceballos, ¿no? Avenida del Valle y Rizo, hay una estación de Aristóbulo del servicio. Valle, Rizo, sí. ¿Sí? A ver si me seguís. Blas Parera y Misiones. Las paredes Misiones. Blas Parera y Misiones. Hubo un accidente hace muy poquito. Bueno, Goyena y Peñalosa. Goyena Estuvo y sin Peñalosa. semáforos, creo que está sin semáforos hasta ayer pasé, todavía estaba sin los semáforos. Bueno, está. Con accidentes también. Hubo accidente, está confirmado que está el semáforo funcionando. Bien. Hoy empezó a funcionar. Excelente. Ayer pasé, estaban los inspectores a la mañana, a la tarde no estaban. Sí, Eso, está funcionando un golazo. pero espera que te quiero preguntar eso también porque es una cosa increíble. Peñalosa y Espora, un gusto, señor Mastro Paolo y señor Poletti. Semáforo urgente, por favor, proyecto aprobado. ¿Tenés un proyecto? ¿Presentaste un proyecto? Sí. A ver, contame Lo que es eso. Peñalosa, y esto digo no es porque yo sea un crack, es simplemente porque voy y charlo con vecinos. Sobre Peñalosa nosotros planteamos la colocación de... Nosotros hicimos proyectos para semáforos, pero por el planteo de los vecinos, los automovilistas. 3 intersecciones que son muy complicadas. Empiezo de sur a norte. Peñalosa y Gorostiaga. Ok. No hay semáforo. La cuadra siguiente, Pedro de Vega, tampoco hay semáforo. Es una calle que entra y sale mucha gente, pero tiene reductores de velocidad. Lomo burro, entonces ahí ayuda un poco. En Gorostiaga, que pasa muchísima gente del oeste al este, que aparte Gorostiaga desemboca en la circunvalación, en el hipódromo. Sí, el y es una traza que conecta con Galicia, prácticamente. Sí. A ver. No, vos pasás y pasás a Aristóbulo del Valle, Aristóbulo General Valle. Paz. Exacto. Pasás a General Paz. A ver, porque pasás Gorostiaga, chocás y se te transforma en la Diagonal Aguirre. Después se hace Ricardo Aldao. Aldao y bien. sí, exactamente hasta Bien. General Paz llegás. Ahí no hay semáforo y es una intersección que cruzan muchísimos vehículos. Hay horarios que se complica mucho cruzar la avenida o girar, porque ahí hay incluso un giro a la izquierda, la mano que va de norte hacia sur. Se puede girar a la izquierda, está la dársena, pero se complica girar porque no hay semáforos. Lo decías vos recién, Espora y Peñalosa. Sí. Es imposible. Desde que se terminó la obra del desagüe de Espora y se asfaltó, se multiplicó muchísimo el tránsito, pero además vos tenés un distribuidor de materiales de la construcción muy grande, Sí. tenés supermercado, Sí. tenés una verdulería muy grande en la zona, tenés comercio. Tenés un consultorio médico. Tenés los consultorios médicos en la esquina. Con mucha gente. Ahí. Mucha afluencia de gente hace que haya mucho tránsito. Prácticamente hay horarios en los que es imposible cruzar. Uh-huh. Si nos vamos un poquito más al norte, es otro proyecto que presentamos para semaforizar Peñalosa y Rizo, si miramos la vereda este, Don Guanela, si miramos la vereda oeste, porque ese tramo de Rizo, desde Blas Parera hasta Peñalosa, pasó a llamarse Don Guanela, ya hace varios años, teniendo en cuenta la obra de Don Guanela, que tiene lugar ahí en la Iglesia del Tránsito, y justo desemboca ahí. Mirá vos, qué tránsito, mirá qué... Esos lugares de Peñalosa, mirá que vamos a ver esas transacciones, proyectos que ya fueron aprobados en el Consejo. Los aprobaron en el Consejo. Fueron aprobados en el Consejo para que se instalen los semáforos correspondientes. Pero eso, ¿qué te aprueban? Para que la gente entienda, la factibilidad. Exactamente. A ver, siempre hay que hacer un estudio de factibilidad, sí, claro. Justamente por un montón de cuestiones técnicas que uno a veces desconoce, tiene más técnica un ingeniero. Que como dije hoy, hay veces que no hace falta ser un ingeniero para ver algunas cuestiones. Después te voy a contar una discusión que tuve con un ingeniero, que vos lo vas a recordar, por temas de desagües de una obra que se hizo. Ok, pero digo, hablando en este punto, al menos reductores de velocidad mínimo hasta que se coloquen semáforos. Sí, evaluar esas factibilidades. A ver, Gorriti y Bernardo de Irigoyen. Sí. Había ya proyecto presentado para semaforizar la zona porque es una zona de muchísimo tránsito, cruce vehicular permanente. Ahí pusieron una rotonda, pero muy incómoda, ¿no? Ahí dobla el 18. Quedó chica y creo que por eso, al ser chica, porque no estaba preparada desde un principio la avenida para tener una rotonda,
necesitas un espacio más amplio. Recordarán la vieja rotonda de Unión que después se sacó. Sí. Hoy tenemos que dar la razón, creo que agilizó bastante, Sí. pero se semaforizó Sí. la zona. Entonces, me parece que esa rotonda, bueno, se hicieron los estudios de factibilidad y desde el Ejecutivo dijeron, che, es mejor para la movilidad una rotonda que semáforos. Nacho, el tiempo le dará la razón claro, o no. bueno, hablando de estudio de factibilidad Peñalosa y Espora, tenemos una persona que incluso me mandó el proyecto que te aprobaron a vos, pero se lo aprobaron a él en su momento, señor Mastropaolo, que hoy es secretario de gobierno, ¿no? Del señor Poletti. Claro, mirá cómo es este tema de los... un proyecto que se ha aprobado, pasa un tiempo, si no se ejecuta, pasa a un archivo, pierde estado parlamentario, llamémosle, y se puede volver a presentar. Eso nunca se ejecutó porque el Ejecutivo, o el municipio, vamos a decirlo así para que la gente entienda, tiene un periodo de tiempo para llevar adelante eso. Si no se hizo, pasa a un archivo. Claro. Y se puede volver a Y bueno, reingresar un proyecto. te lo aprobaron a vos. La misma persona que sabe lo que vos sabés y lo que cualquier vecino al El transitar que pase por ahí por la zona sabe. y sin embargo, y tiene los resortes para poder ejecutarlo, y sin embargo, pasaron 2 años y nada. Sí, ¿Y entonces qué es eso? todavía no se ejecuta. Y bueno, vos decís, che, ahí está fallando. Digo, se habla de acomodar la movilidad y eso es sumamente necesario para Bueno, pero acomodar a ver, la vos lo escuchaste movilidad. al intendente. Yo no tengo nada contra el intendente. Es más, me parece una persona muy, muy valiosa. Coincido con vos. Yo lo aprecio mucho. Pero digo, hay cosas que son básicas. El señor intendente dijo casi delante tuyo, porque estaba ¿no? haciendo uso de la palabra en la asamblea. Vos estás enfrente prácticamente, ¿no? Prácticamente enfrente al estrado en de tu presidencia, banca. que es donde Claro, en tu banca. Él dice, me inquieta la movilidad, la transitabilidad. Sí, habló porque de he la visto- seguridad vial. La seguridad vial porque he visto muchos accidentes en mi rol como director del CUYE. Bueno, a ver, pareciera que no. ¿O qué le está pasando que no está viendo esto? Sí, sinceramente, o sea, o no lo está viendo o no sé qué se está esperando. Pero digo, cuando Hace va un al tiempo norte, atrás, no cuando pasa por ahí. se aprobó el pliego de SEOM, Sí. se aprobó la licitación para semáforos inteligentes también. Digo, ¿dónde se los va a distribuir? ¿Qué es eso? ¿Qué son los semáforos inteligentes? Son semáforos que, cambian la dinámica. No es que tienen un periodo de tiempo establecido, 30 segundos en verde, 20 en rojo, sino que de acuerdo al tránsito. a la cantidad de vehículos que van circulando por las distintas arterias, dan más o menos tiempo en mirá qué verde o bueno, en rojo. mirá qué bueno. Es por un dentro sensor que debe de tener, algunas de las mirá qué cuestiones que tienen la semaforización inteligente. Que incluso hay algunos y hay lugares donde se utilizan, son semáforos radares, te diría. Si vos venís a más de la velocidad permitida en esa arteria, el semáforo se va a poner en rojo, lo que te obliga a disminuir la velocidad. Claro. Yo creo que funciona mejor que un radar y evitamos la suspicacia de que pusiste el radar para recaudar. Bueno, este gobierno le encanta los radares. Es una cosa que te pone un radar. Yo te digo, llego ahí a la casa de Mastro Paolo, no sé, entras y te pone, no, caminó muy rápido, te multa. Una cosa de loco, ¿viste? Impresionante. A ver, corre por mi cuenta. ¿Es efectiva la herramienta? Yo creo que hay algunas que son más efectivas, como esto que te acabo de mencionar. Pero además, fíjate algo, si vos me decís, la persona excede la velocidad, el semáforo lo capta, se va a poner en rojo. Claro. No es necesario poner en una esquina ese semáforo, vos lo podés poner a mitad de cuadra. Mirá qué bueno. Porque es un semáforo radar. O sea, te va a captar a que venís a más de 60, que es la velocidad permitida en la avenida, vamos a suponer. Claro, a una distancia y te dice, se va a poner en rojo, vos vas a tener que disminuir la velocidad. Ahora, si vos hiciste caso omiso, continuaste y tenés doble multa, porque pasaste, ya sabés que pasó en exceso de velocidad, que es una multa grave, que puede generar un accidente de proporciones, lo hemos visto, ha pasado acá en nuestra ciudad, pero además otra que es gravísima, que atenta contra la vida de las personas y de la infractor propio también, cruzar el semáforo en rojo. Claro. O sea, mirás vos, tendrías una doble carga en ese semáforo. Nacho, hablando de la parte, digamos, de ponerse en lugar del otro, de generar conciencia, de mirar a la otra persona, ¿a vos te pasó un episodio que disparó que hicieses, bueno, después el destino te ubicó en una de las comisiones de discapacidad allí en el Consejo y empezaste a abordar esos temas? Contame un poquito, primero, ¿qué te pasó? ¿Tuviste un accidente?
Sí, una lesión. Una lesión. En un tendón de Aquiles, me corté el tendón de Aquiles, me operaron. Viste que la medicina va evolucionando, pero en este momento te estoy hablando, fue año 2012, creo que fue. Me operan para reparar el tendón, me enyesan y el yeso iba hasta arriba, o sea que la pierna totalmente rígida, entera, Claro. desde la cadera hasta la punta de los dedos enyesado y en una posición que el tendón no tire, eso se iba cambiando el yeso, o sea, pasé un mes en esa posición, no podías apoyar el pie, tenía que moverme en muletas o en una silla de ruedas. ¿Qué me pasó con esa situación? Ahí empecé a ver lo importante que es la accesibilidad para las personas con discapacidad. Muchas veces cuando hablamos con personas, de personas con discapacidad siempre pensamos en la persona que tiene una discapacidad permanente, Claro. pero cualquiera de nosotros puede tener una discapacidad transitoria, Claro, casual, como esto sí, digo sí. que me pasó a mí. Y lo empecé a ver adentro de mi casa. Y Claro, ahí hay que empezaste irse hacia más arriba. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Momento de ir al baño, parado en un pie es imposible, ¿no? Sí, claro. Se ¿Cómo hacés? dificulta No, ¿cómo embocar hacés? en el inodoro Mamita con querida. los dos pies. Imagínate haciendo equilibrio con uno. Sí, sí. Entonces te tenías que sentar, pero tenía el pie rígido completo, no lo podías flexionar. Generalmente y la mayoría de las casas, el baño se hace lo más chico posible. Y una medida bastante estándar de los baños en los domicilios particulares es 2,10 metros por 1,50, por 1,60. Cuando pusiste los accesorios, inodoro, bidet y demás, No, tenés lugar. tenés la pared de enfrente en menos de 1 metro, una persona alta de 1,80 m como mido yo, el pie es largo, no lo podías flexionar. ¿Qué tenía que hacer? Para ir al baño tenía que dejar la puerta abierta y sacar el pie hacia afuera. Ahí empecé a ver algunas cosas. Desde adentro de mi casa, viste que hoy te dije, cada uno ve la realidad cuando sale a la puerta de la casa, fíjate que ahí lo vi desde ya, adentro de sí, mi casa. Sí, sí. Un día, 2 meses estuve sin poder apoyar el pie. Un día cansado de ir de la cama al living, del living al baño, del baño al patio, a la vereda, le digo a mi esposa, me habían prestado una silla de rueda, yo me movilizaba en las muletas, pero tramos largos se dificulta un montón. Claro. Le digo a mi señora, gorda, vamos a la avenida, le digo, vamos a la heladería. Está en la avenida de Las Pareras, yo vivo a 5 cuadras hacia el oeste, 4 cuadras y media hacia el oeste de la avenida de Las Pareras. Vamos a la avenida a tomar un helado. Total, salimos por acá, vamos por Castelli, aparte, Claro, no bueno, estaba ahí en las está, condiciones ahí está, que está hoy. sí. Digo, total, salimos por esa falta las veredas. Hoy lo hablamos ya de la dificultad de la vereda. Vamos por la calle, llegamos a la avenida, tomamos un helado y me trae, quiero salir un ratito, ver algo. Sí, Otra cosa distinta claro. que la cara de los vecinos, Claro. que los quiero un montón, nos llevamos re bien entre los vecinos, pero, viste, pasa eso. Y me iba llevando en la silla de rueda, hicimos 2 cuadras y media de mi casa, un bache en la silla pequeña, en la rueda pequeña, la rueda de adelante de la silla de rueda, hizo que casi me caiga, pero que además se gire la rueda y quede mirando en el sentido contrario al que iba circulando. Entonces ahí me di cuenta, digo, con las dificultades que enfrentan todos los días personas con discapacidad. Y entonces, de ese momento hacia adelante, digo, y sobre todo en un lugar como el que estoy hoy, empecé a pensar y a charlar con las personas con discapacidad distintas alternativas para volver la ciudad más accesible. El intendente dijo hace muy poquito en su discurso de inauguración, Santa Fe no es una ciudad perfecta. Coincido con él, no es una ciudad perfecta. Es cierto, sí. Es una ciudad real. Y yo dije que el intendente ve otra realidad o una realidad distinta a la que ven los vecinos o por lo menos gran parte de los vecinos de nuestra ciudad de Santa Fe, y ahí vuelvo que cada uno ve la realidad cuando sale a la puerta de su casa. No vamos a hacer Barcelona, que es una de las ciudades más accesibles del mundo, de un día para el otro, porque ya tenemos construido muchas cosas y falta un montón. No te vayas lejos de tus estudios. Tucumán y 27 de febrero, el puente peatonal que no anda el ascensor. Es cierto, ¿no? Una persona en silla de ruedas. Bueno, ese ascensor que ahora hay un proyecto para que se lo donen y demás, que se pueda poner en valor y se reutilice en otro lugar. Digo, no es un proyecto, sino es una idea que había dando vuelta. Porque no es un proyecto presentado todavía, por lo menos, claro, que haya ingresado en el Consejo. Vos cruzás, si venís en una silla de ruedas, tenés que cruzar por la avenida.
Vos venís desde la Plaza Alberdi hacia el puerto, tenés rampa, cantero central, rampa, rampa. O sea, rampa para bajar, rampa para acceder al cantero central, bajás, llegás al otro cantero. Cuando vas a llegar a la última vereda, donde baja la rampa de ese puente peatonal que del lado de Alberdi tenía el ascensor, no hay una rampa. Claro. Claro, vienen Ahí y, moriste. che, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? A ver, si va la persona, si va acompañada, se le facilita un poco. Si va solo, le sacamos autonomía, se le dificulta un montón los tiempos de los semáforos. Sí. Mucha carga vehicular, camiones, todo. Es una ruta bioceánica. Imagínate partir de una base de eso. O sea, empecemos a corregir Claro, esas algo cosas. mínimo, algo mínimo. Empecemos a corregir Sí, eso. sí. Donde está faltando, digo, y es de a poco, no se va a solucionar todo de un día Y para cuando el vos otro. presentás los proyectos en las comisiones, ¿qué te dicen tus colegas? Y en las comisiones generalmente, a ver, proyectos de esos estas características. proyectos, sí. Yo, un proyecto que ingresé fue, che, pongamos una rampa en ese lugar. Que falta esa rampa. Claramente, ningún concejal estuvo en desacuerdo. ¿Cómo estaba a estar en desacuerdo en algo tan necesario? Claro. O sea, entre concejales nos ponemos de acuerdo en las cosas que son para todos los vecinos. Podemos discutir algunas otras cuestiones. Yo soy de los que creen que no tenés que centrarte en discutir las diferencias, porque las diferencias siempre van a estar, sino es trabajar sobre las coincidencias. ¿Y en qué coincidimos todos? En que queremos mejorar la ciudad para los vecinos, pero para nosotros mismos también, porque Claro. usamos la ciudad todos los días. Sí, claro. Entonces, y ese tema, dentro de la movilidad, la accesibilidad es muy importante. Yo tengo un proyecto presentado, también aprobado, que pasó por la comisión de... A partir de que yo empecé a integrar la comisión de discapacidad, tomé el ejercicio que si voy a presentar un proyecto, esta comisión de discapacidad no es una comisión permanente del Consejo, ¿sí? Es una comisión mixta donde la integra el área de discapacidad de la municipalidad, las asociaciones, las ONG, la sociedad civil y concejales, representantes del Consejo. Yo soy uno de esos representantes del Consejo que está en esa comisión. Empecé a tomarme el trabajo de cuando surge con charlas algunas ideas de armar un proyecto, de pasarlo por esa comisión o por lo menos buscar en alguno de los que integramos esa comisión mejorarlo Acercamiento, sí, para sí, que sí. cuando se apruebe ya esté visto y con las correcciones necesarias que pueda tener. Y si no es viable, ya directamente, ¿para qué? Si va a llegar después a esa comisión una vez de aprobado ese proyecto y no va a ser viable. Claro, claro. Ya, ahorramos un paso, si esto ya está en buenas condiciones, pasa, es viable, y ya le ahorramos un paso al Ejecutivo. Tomé ese ejercicio. Entonces yo he presentado mucho. Uno que he presentado ahora hace poco es, para garantizar la accesibilidad a los ríos. A ver. Vivimos rodeados Sí, de ríos. Sí, sí. Y muchas veces no tienen total accesibilidad los ríos. Vamos a la costanera hace muy poquito se llevó a cabo un encuentro de pesca adaptada. Felicito a Facundo, que fue el impulsor de esta idea, al municipio que se sumó, a turismo de provincia, a los empresarios que colaboraron, quienes tienen sus negocios relacionados y colaboraron con gazebos, con elementos de pesca, con carnadas, con un montón de cuestiones para llevar este encuentro para personas con discapacidad. Qué lindo que la pasaron, ¿sabes qué? Después te voy a mandar un audio. Una persona adulta en realidad, que nunca había podido disfrutar de la pesca. Mirá vos. Algo que a los que nos gusta, nos Sí. apasiona, Sí, no lo sí. podemos explicar, porque siempre se dice que a un pescador solo le entiende otro pescador. Ese chico o esa persona que pudo disfrutar por primera vez de estar en el río, de sacar un pez, que muchas veces no es solamente el pescar, no es solo sacar un pez, es esa conexión con la naturaleza, tiene otro montón de cosas en el Sí, medio. hay como una conexión ahí. Y que si quiere ir Sí, todos los días no sí. lo puede hacer porque no hay Claro. lugares que estén. En ese momento se había acondicionado para que lleguen. Quedó una rampa que se utilizó con los juegos, Hadar y demás, pero llega hasta ahí. Entonces, uno de los proyectos que presentamos fue que se cree un muelle accesible. Que se aproveche esa rampa, que se haga un muelle para que la persona, no solo que quiera ir a pescar, que quiera subir a una embarcación o algo que tenga ciertas condiciones que se lo permitan hacer, desde un muelle mucho Claro, más que fácil. tenga, No se va a clavar un en la acceso. arena. Claro, sí. Tenga un acceso. Sí. Digo, a Algo ver, básico, o sea, no estás pidiendo algo. sí, a ver, vamos a una realidad.
muchas ciudades le falta muchísimo, y no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Pero bueno, de a poco, como yo decía, empecemos a garantizar. Tal vez lo primero que se construya no garantice la accesibilidad para todo tipo de discapacidad. Hay una diversidad de discapacidades muy importante. Generalmente uno piensa en discapacidad en la persona en silla de ruedas. ¿Pero por qué? ¿Por qué asociamos eso? Porque por muchos años el logo que marcaba algo de discapacidad era la silla de ruedas. Incluso todavía hay algunas dársenas que la tienen. Hoy ya hay una ordenanza aprobada para que se empiecen a cambiar esos carteles, que se demarque con el símbolo universal, que es totalmente distinto, que usa colores azules, porque los azules, y que tiene alguna suerte de pictograma, porque eso ayuda incluso a otras personas, como los que sufren el trastorno de espectro autista. Entonces está pensado internacionalmente, se cambió, y esto va cambiando progresivamente. Antes decíamos discapacitados. Hoy hablamos de personas con discapacidad. Eso también va cambiando. Sí, está bueno. De cómo se los denomina. El poder de la palabra, ¿no? Es importante. ¿Cómo Nacho, se lo denomina? ¿y Que cómo, eso sale de ellos mismos también, de sí, las personas que están en las instituciones. y las calles de la ciudad están preparadas, por así decirlo, para aquellas personas no videntes? No al 100%, no, olvídate. Y partamos de la base, digo, una cosa es el centro y otra es si salimos de los bulevares. Claro, claro. Me pasó en el centro que rompí una campera. En la manga a la altura del hombro. ¿Por qué? Porque una reja sobresalía un poco de más de la línea de construcción. Qué peligro. Una vereda angosta, rocé esa reja y abrí la campera. Imagínate una persona que se va guiando con el bastón en la parte baja de la vereda, el que usa un bastón blanco. Una persona ciega que usa un bastón blanco, va tocando abajo, si esa reja sobresale 10 centímetros, se va a golpear y se va a lastimar. Sí. Los aires acondicionados que no están a las alturas que correspondan. Hoy con ese cambio de que pasamos a tener los split y se sacaron los aires ventana, eso un poco ha quedado relegado, pero todavía hay algunas cosas que están. Sí, hay mucho que... A partir de esa base digo que eso es lo que tenemos que hacer cada uno cuando construimos. Tenemos que cumplir con ciertas normativas y reglamentaciones. Pero después las veredas, los árboles, que tal vez no tienen mantenimiento, que las raíces levantan la vereda, son un peligro. Hay un montón de cosas que le falta mucho. ¿Se han hecho algunas? Sí, no es solo una rampa, hay un montón de cosas. Se van haciendo veredas podotáctiles, por ejemplo, para las personas que usan bastones. No todos los que usan bastón están de acuerdo con la vereda podotáctil. A algunos les resulta cómodo, a otros es más práctico lo más cercano, por ejemplo, a la línea de edificación. Eso también, pero bueno, por lo menos es una herramienta que sumamos. Seguro. Después, si lo usa, si le resulta cómodo o no, pero es una herramienta que está dando resultado, que se está utilizando, está bueno. Bueno, encontramos que, por ejemplo, las empresas que están haciendo una obra que requiere levantar vereda, cuando se vuelve a hacer la vereda, porque cuando vos rompés tenés que volver a arreglar, se colocan, la baldosa que había se reemplaza en un tramo para hacer un corredor con podotáctiles. Fue noticia las que se habían colocado al revés. No, es una cosa increíble. Las que se habían colocado al revés, las baldosas. O sea, Nacho, ¿y cómo, esto también fue eje de discusión en el Consejo, se está hablando de la Plaza Colón, del Palomar, que digamos que esta empresa Sofía se va a hacer cargo de los trabajos? ¿Qué pensás al respecto? yo creo que está bueno, digo, a ver, es una herramienta, bien, si es bien utilizada por el Ejecutivo, está bueno, porque es una forma de... Como no pagan los santafesinos acá, ¿no? No, eso es decir, por vía de excepción, presenté una nota para hacer un piso más de lo que la reglamentación, o 2 pisos, o construir un poco más de las medidas, vamos a llamarlo así, que preexistentes en el ROU, que es la ordenanza que regula cuánto, cómo se puede construir y demás, dependiendo la zona y todo. Bueno, te lo habilitamos, pero vos tenés que retribuir a la sociedad haciendo una obra. ¿Tá? No, si van a hacer en barrio Barranquitas. No va la municipalidad el dinero, digo, lo puede llevar a cabo la misma empresa. La misma empresa, sí. Entonces, bueno, acá se planteó, pero esto ya se había planteado hace tiempo, después la empresa Sofía se iba a hacer cargo de algunas cosas, después terminó con esto de la remodelación de la Plaza Colón. Escuché y vi que hay mucha controversia, sobre todo por la fuente. Sí, ¿qué pensás de eso? Sobre todo por la fuente.
En primera instancia se dijo, se va a sacar la fuente. ¿Y qué pensó todo el mundo? Decir, nos van a dejar sin la fuente que cuando éramos chicos nos sentábamos y está la bota de Santa Fe, de la provincia, ahí dentro de esa fuente, qué sé yo. Bueno, se elimina tal cual estaba hoy. Esto es lo que se ha presentado en un proyecto y que además que allá el Ejecutivo esto no pasó por consejo, esa parte ya va por otro lado, donde va a haber una pileta, digamos, que va a tener algunas cuestiones, pero ya no va a ser sobrelevada del piso, va a ser más al ras, como para que la gente pueda entender más o menos cómo sería. La Plaza de las Tres Culturas tiene algo similar. Okay. Una fuente más o menos al ras del piso, una pileta, un piletón al ras del piso, donde también hay algo similar. Eso es lo que se hace, se va a remodelar el espacio. No se va a sacar el palomar, eso se va a remodelar. No es que van a sacar el palomar. ¿Quién nos fue al palomar a darle de comer a las palomas? Sí, compraba el paquete de semillitas. Sí, no, que no. hoy ha generado también... la paloma hoy genera también miradas encontradas. Se ha crecido mucho la cantidad de palomas. Hay un proyecto de control sí, porque es un de ave especies en diputados. Sí. Es un ave que, a ver, uno entiende, sí, se le fue achicando el margen de monte. La paloma era más del monte. Se domesticó mucho más la paloma. Hoy vos te descuidás y se te para una paloma en la mano sin que tengas comida. Y eso genera que se van perdiendo tal vez algunos depredadores naturales que controlaban y que haya una gran cantidad. Y genera complicaciones y puede hasta generar alguna enfermedad. Yo no digo que hay que exterminarla, ¿no? Obviamente, no. Hay que buscar una solución a que eso no siga creciendo la cantidad de Pero en esencia, palomas. para vos está bien que la empresa, cualquiera fuere, haga las obras y no la pague el vecino. Tal vez después se podría discutir a dónde hace falta más una obra. Ok. ¿Está? O sea, porque tal vez algunos van a decir, remodelar la Plaza Colón, y tal vez el Ejecutivo podría haber previsto de que se haga alguna otra obra en otro barrio. Pero bueno, a ver, creo que sirve para todos ahí. Tengo entendido que van a ser 300 metros de cloacas en barrio Barranquitas. Se va a completar un sector que falta cloacas. Está bueno que se empiecen a hacer todos los estudios necesarios para ampliar las obras. Si bien eso no corresponde directamente al municipio, interviene Aguas Santafesinas, que es quien presta el servicio de cloacas, pero está bueno que se vayan evaluando, haciendo los estudios para ir ampliando, para hacer las plantas elevadoras necesarias para que llegue a donde tiene que llegar para el tratamiento correcto de los desperdicios cloacales. Es totalmente necesario que se empiece a cubrir, Esas son cosas que están buenas, que son necesarias. Barrio Roma también tiene un sector que no tiene cloacas, tengo entendido que se van a hacer las obras. Son obras muy necesarias, son las obras que después no se ven, pero que sí benefician y muchísimo. Son muy importantes. Que muchos gobiernos que fueron pasando no lo hicieron, tal vez por eso, porque algo que está enterrado no vende. Y ahí vamos a los desagües que yo decía el otro día también. Que muchas veces el desagüe, y la gente lo sufrió, el que vive en la zona, al momento de la construcción y demás. Después pasó, quedó más lindo y con el tiempo se olvidó de que estaba el desagüe. Nacho, últimas 2 o 3 preguntas. Para mí es un gusto, un placer que hayas visitado esta casa. No, para mí también la invitación, Pipa. ¿Tenés ganas de seguir? Si vos me preguntás hoy, como lo estás haciendo, no... A ver, ganas hay, sí, de seguir trabajando y ayudando a la gente, pero no es una decisión que haya tomado todavía no. Cuando termine mi mandato. Mi compromiso hoy es con el vecino. O sea, yo cuando asumí en el 2023 decidí enfocarme 100% en eso. Si yo saco el foco pensando al año que viene, al 27, le dejo de prestar atención al compromiso que asumí con los vecinos. Profundiza ahí. ¿Qué es el compromiso con los vecinos, etimológicamente? Profundizalo para vos, ¿cómo lo sentís? Muchas veces los vecinos dicen el político aparece solo en campaña. Mi compromiso fue seguir estando en los barrios. Lamentablemente me encontré con una realidad que, por ejemplo, para poder ver algunos proyectos, algunas cuestiones, lo que se va a trabajar en las sesiones, tengo que estar en una oficina. Que si no es desde esa oficina no se puede acceder al sistema, y es por seguridad, y está fantástico que así sea, pero me encontré con eso que te saca tiempo para ir a poder recorrer barrios. O sea, vos decís que estarías todo el día en la calle. Instituciones. Yo preferiría que mi oficina sea las 24 horas en la calle. Porque aparte vengo de eso, vengo de ese trabajo de estar todo el tiempo en la calle.
Y me demanda que esté en la oficina, que tenga que muchas veces estar en una oficina o en algún lugar charlando, debatiendo sobre cuestiones con los pares y demás, que eso me resta tiempo. Pero mi compromiso es seguir estando. En los barrios muchos vecinos se han sorprendido porque che, ¿y vos para qué te postulás? No, yo soy concejal y vengo para ver qué podemos hacer, en qué podemos trabajar para mejorar el barrio, para mejorar la ciudad, ¿no? Okay. Y siempre explicándoles cuál es la realidad. No prometiendo, porque si yo prometo te estaría mintiendo, pero sí me voy a comprometer a trabajar, a insistir para que esa hora llegue. Como se lo digo, no sé, el otro día estuve en barrio 29 de abril, 29 de abril 2. Mirá el nombre. ¿Qué te dice el nombre 29 de abril? ¿A qué te remonta? Y a los... a la inundación del 2003. Sí. Un barrio que se creó con vecinos que fueron sacados de lugares vulnerables ante las inundaciones. ¿Qué pasa cuando llueve, Pipa? Sí, se complica. Se inundan algunos claro, vecinos todavía sí, porque claro. el agua no se va, las calles en algunos lugares están más Y altas que las aparece casas y le ingresan. esa Y el incertidumbre. fantasma de la inundación, digo, después se va, pero no lo rápido que se tendría que ir. Todavía hay calles que después de una lluvia quedan destruidas. Entonces decir, che, yo no soy el que tiene la potestad de ir y decir, arreglen esa calle. Arreglen esa calle. Vamos a generar el proyecto, vamos a tratar de hacer las instancias de diálogo necesarias para hacerle ver, decir, mirá, acá están necesitando con urgencia, porque también es eso, las prioridades. Acá los vecinos... Claro. Pero no solo la calle que se rompe, y no puede salir el vecino o no pueden entrar los servicios que ya mencionamos hoy, como recolección de residuos, emergencia, seguridad. Hay que hacer la cuneta antes. Hagamos el desagüe, hagamos la cuneta. Limpiemos, mantengamos ordenado. Hay algunas calles que no tienen una cuneta. Claro, o no, está de un lado increíble. una muy pequeña y del otro lado de la calle que por donde podría ser. Y mirá paradoja, tiene a pocos metros del desagüe Roca. Sí, una cosa. A 300 metros. Increíble. Nacho, y... Ese es el compromiso, digo, ir, charlar con el vecino, pelear para que se mejore por lo menos un poco. Si yo digo, estoy viendo, algunas cosas se van haciendo y eso está bueno en los cerebros. Si yo llego al final de mi gestión y vuelvo a mi trabajo, sigo, no lo sé, vuelvo a qué volveré a trabajar, digo, porque no lo pienso en futuro. Hoy estoy pensando en esto, en lo que puedo darle a los vecinos, en lo que puedo ayudar. Y veo que se mejoró un poco la ciudad, me voy contento. Ok, Nacho, ¿y vos en qué nivel de coherencia estás en el Nacho pre-concejal al Nacho concejal? Porque muchos te nunca dicen, fui muy coherente. No. Muchos dicen que no, porque ahora sos político, entonces como que esa coherencia se va diluyendo. No, yo sigo siendo el mismo, con tal vez me faltaría más tiempo, digo, por estas cuestiones que conté, pero sigo siendo el mismo Nacho que fui siempre. Partiendo de esa base, lo que te decía, yo no soy el señor concejal, no, a mí decime Nacho, tratame, me podés tutear, podés tratarme de igual a igual porque soy un vecino más. Soy un vecino más de la ciudad que está en un lugar que no toma el 100% de las decisiones, pero que puede influir en algunas decisiones o marcar un camino. No soy el político que está de traje todo el tiempo. Me siento incómodo dentro de un traje. Sí, te pones traje eventualmente ante un evento. Ante un evento que protocolarmente lo requiera, me pongo traje, me pongo un saco en las sesiones con una Ojo, camisa. no está mal estar de traje, ¿no? Pero No digo que esté mal, porque es cada uno, pero yo siempre fui una persona de barrio que nació, se crió, construyó su casa y está construyendo su familia en el mismo barrio. Yo amo mi barrio. Me dicen, Nacho, tengo, sí. me dicen que cuando a vos te llega una inquietud o te lo voy a plantear así, cuando en pre-sesión o pre-reunión de comisión que llegan los asuntos para tratar, me dicen que te pones a estudiar, que sos un estudioso, que no es que vas y levantás la mano o discutís por discutir. Nosotros previo a una sesión, por ahí la gente no sabe, previo a una sesión nosotros tenemos las comisiones, que es donde realmente se discuten los proyectos, se evalúan, es en las comisiones. Cada proyecto tiene asignada una comisión a la que ingrese y de ahí va pasando por otras.
Bueno, yo hasta el año pasado estaba en 2 comisiones, estaba en Cultura, Desarrollo Social y demás, abarca varios temas, y Hacienda. Este año empiezan las comisiones la semana que viene, ya se firmó el decreto en la última sesión. Voy a estar en Hacienda y en Gobierno. Pero los proyectos van pasando y siempre en alguna comisión los encontrás. Nosotros sabemos, porque se cierran los asuntos de entrados, los pedidos de sobretabla, todo, el día miércoles, ¿no es cierto? Previo a esto ya trabajaste en las comisiones. Si vos tenés un listado de lo que se va a tratar en la comisión ese día, ya tenés un listado de proyectos. Yo ya llego con todos los proyectos que ya los vimos, ya los revisamos, sé cuál voy a firmar sin ningún tipo de objeción, sin problema, para que pase a la otra comisión y para que después eventualmente se vote en la sesión. Si hay que introducir algún cambio, pido algún cambio y demás, pero yo ya llegué con todo mínimamente estudiado, leído, sabiendo de qué se trata, ¿no? Porque si no, te encontrás en la comisión y ponerse a discutir un montón, a leerlo en el momento, a veces que son proyectos con muchos artículos y demás, se complica, claro. digo, no terminás o sea, son del muchas trabajo hojas. de todo. Sí, Entonces, sí. si vos tenés un día antes o 2 días antes, que vos ya sabés los listados, porque los secretarios de comisión los envían al grupo de cada comisión, yo los leo. Y si no llego a leer, para eso tengo alguna persona que me ayuda y me acompaña también. Che, revisame acá tengo una duda. Para eso están también las personas que trabajan en el equipo conmigo. Claro, sí, claro. Última pregunta. Algunos dicen que soy como un oráculo, un medio brujo. Algo de eso hay. Medio si te miramos con un solo ojo. Algo de eso hay. Algo me dice a mí que no sé cuándo vas a ser diputado provincial si te lo propones, yo creo que todas las personas que se lo proponen y llevan y dialogan y hacen política, no la política partidaria de me peleo con todos, no, política como corresponde en esto de conectar los problemas con la solución. Que podría llegar a un ejecutivo. ¿Te gustaría? Como te dije anteriormente, no lo pienso todavía, pero sí, creo que podría crecer, digo, si uno se lo propone y trabaja bien, a conciencia, del lado del vecino y al lado del vecino. Yo creo que sí, que podría llegar a tal vez a algún lugar más, pero como te dije anteriormente, Aquí todo va a quedar grabado. si yo me voy y veo que logré que se mejore un poco la ciudad mejoró o los barrios mejoraron a través de proyectos míos, a cuando yo ingresé al consejo, yo me voy feliz, me voy contento. Viste que muchas veces en esto también no depende el 100% de la decisión propia, muchas veces también los espacios donde te necesitan. Sí, claro. Donde te necesitan. Sí. También pasa por eso, pasa por ese lado, pero Pipa, usted tiene un sexto sentido Algo de eso o hay. una visión y lo tomo, qué sé yo, lo trabajaremos. No sé, después el tiempo dará la razón a algunas cuestiones. Yo enfocado en seguir trabajando por los vecinos de la ciudad de Santa Fe, reuniéndome, escuchándolo, digo, porque los proyectos, como yo lo dije siempre, no tiene que salir de algo que se me ocurre a mí. Tengo que hablar con las personas que necesitan, que requieren, qué es la prioridad. Y yo creo que hay que empezar desde ahí, de la prioridad, como lo dije hoy, si vas a hacer una casa no podés hacer primero el techo si no hiciste los cimientos, entonces empecemos por lo que corresponde. Muy bien. Si se amplían los barrios, empecemos garantizando por lo menos calles, transitabilidad, acceso de servicios y después sí habilitemos los barrios. Señor concejal, gracias Nacho. por venir. Ahora sí, la última. ¿Sos feliz? Siempre. Yo aprendí desde muy chico que la felicidad está en las cosas simples de la vida. En poder compartir un mate con un amigo, una charla, poder disfrutar, aunque sea un rato de juegos con tus hijos, disfrutar de la familia, disfrutar de uno mismo, poder tener aunque sea una vez cada tanto, tener ese tiempo para vos, para reencontrarte, para hacer lo que te gusta. Eso te hace feliz. La felicidad está en las cosas simples de la vida, en poder compartir con los seres queridos. Reitero,
con un amigo, con un vecino, con la familia. Y yo soy feliz. En mi casa nunca sobró nada. Pero mis viejos no... Yo conté en su momento en la campaña, con esto capaz que te cierro, Pipa. A ver, dale. Porque me preguntaron por la pesca, hoy lo dije, Sí, o sea, yo soy un fanático, un tipo que me gusta la pesca, y que de dónde había salido esa pasión. Y yo creo que el culpable un poco es mi papá, mi mamá, que siempre iban a pescar, pero también hubo un momento... Perdón, ¿viven? Mi vieja sí, mi viejo falleció ya hace 20 años. Ajá. Yo digo que me enseñó muchísimas cosas y hoy entiendo muchas de las cosas que me decía mi papá y las aplico y me quedaron Don grabadas Héctor. a fuego. Don Héctor, el caballo, así le decía la mayoría a mi papá, caballo. Él me llevaba a pescar cuando era chiquito. Yo me acuerdo que volvía de la escuela y tal vez decía, vamos a sacar unas lombrices y nos vamos a ir a pescar. Yo siempre viví en Barrio Cabal. No estaba la circunvalación oeste, entonces estábamos cerquita del río Salado, o por lo menos de los bañados y demás. Y capaz que íbamos 2 veces por semana a pescar. Pero ¿sabés por qué íbamos a pescar? No solo porque a mi papá le gustaba. ¿Porque te encontrabas con él? ¿Porque te encontrabas con vos? ¿Por qué? Parábamos la olla Uh, con el pescado. Y comíamos 3 o 4 veces por semana pescado. Pero mis viejos nunca me hicieron notar eso. lo hacía como un deporte, yo como un juego. Lo vi y me di cuenta de grande que mi viejo en un momento difícil se había paralizado la construcción, no tenía trabajo, los pocos ahorros que había generado se iban diluyendo, entonces había que... Y íbamos a pescar y yo de grande me di cuenta, mis viejos nunca me lo dijeron, nunca me hicieron saber, se me llenan los ojos de lágrimas, que íbamos a disfrutar, a pasar lindo, vamos a pescar, qué lindo que es. Pero en realidad estábamos llevando y poniendo un plato de comida en la mesa. Y mis viejos nunca me hicieron notar eso que faltó. ¿Qué te diría don Héctor si te ves sentado en la banca? ¿Qué haces ahí? Pelot. Nada, qué sé yo, creo que estaría orgulloso. Y estaría con la fusta controlando, dijo uno, con el cinto, con la varillita del sauce, que haga las cosas bien. Qué locura. Sí, muy simple. No necesitas La vida. grandilocuencia, ¿no? La vida. La vida es así. La felicidad está en las cosas simples, Pipa. Nada más lindo que cuando llegás a tu casa, que venga tu hijita y te dé un abrazo. O que te mire con cara de enojada porque estuviste mucho fuera. Aquí, o que te dé un rajuñón que seguramente fue... Unas uñas así. Fue tratando de darte un abrazo porque no se quieren cortar las uñas. Es verdad. Las nenas son así. Nada más lindo que eso. ¿Qué no te va a generar felicidad? Nos puede faltar un montón de cosas. Pero tenemos algo importante. Tenemos una familia, tenemos amor. Y eso realmente es una cuestión que te pone triste. Cuando se va un ser querido, pero muchas veces digo, se va un ser querido, nos ponemos tristes porque somos egoístas. Porque queremos tenerlos con nosotros todo el tiempo. Dejémoslos ir. Dejémoslos que vuelen. ¿Qué van a estar? Y que ¿Dónde van a estar? Con el recuerdo ¿Dónde van a bueno. estar? Van a estar en las cosas que guardamos acá, en los recuerdos, en la memoria. Van a estar siempre ahí. Hoy muchas veces se vive la vida a través de un celular y compramos un celular con memoria, con mucha memoria para guardar más cosas, más imágenes. Parece que estamos todo el tiempo sacándonos la foto de lo que estamos haciendo y yo en eso reniego mucho. Soy un tipo que se tiene que sacar fotos, está expuesto a cámaras todo el tiempo. Pero yo los guardo en la memoria, o sea, los momentos vividos los tenés que guardar en la memoria y en una foto, porque por sacar la foto te perdiste un instante de algo muy lindo. Sí, de algo... y la mejor cámara son los ojos, ¿no? Exactamente, exactamente. Me encantó, Nacho. No, la verdad, Me Pipa, te encantó. agradezco. Entraste en un terreno, fíjate que hasta me hiciste emocionar. Uno se emociona. Sí, digo, claro, y está con bien, estas está bien que cosas. pase eso. Sí. Eso habla también de vos como periodista, Pipa. Supiste entrar a lo más profundo de la persona, que no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Gracias, Nacho. Gracias a vos, Gracias, Pipa. Nachito.
Nacho Laurenti, concejal de la ciudad de Santa Fe en Espacio Vida y Familia, un placer, porque además es un amigo. Hace rato que no nos veíamos. Hace mucho que no nos veíamos, sí, Sí, sí. pero bueno, nada, nos encontramos y Nos vemos, hacé digo, cuenta que ayer nos vimos, ¿no? nos vemos en las redes, sí. Claro. Nos sí, vemos sí. mucho en las redes. Sí, ahí está. Peñalosa y Espora, no se olvide. No se olvide. Gracias, Nacho. Gracias a vos. Nacho Laurenti con nosotros. La seguimos en www.despachoplay.com.ar y en todos nuestros canales de Despacho Play. Síganos, pongan la campanita a seguir. ¿Nos seguís? Totalmente. Muy bien, como corresponde. Como corresponde. Muy bien, muy bien. Sigo la red personal Ahí y está. Despacho Y Play. Despacho Play. Muchísimas gracias, la seguimos.